gracias sublimes, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Vamos a compartir la palabra de hoy, que es la continuación de la palabra de la semana pasada, como venimos tocando el capítulo 12 de Romanos. Hoy vamos a concluir este capítulo hablando sobre los versículos 14 hasta el 21. Por eso quiero invitarlos a que podamos leerlos de manera alternativa. Vamos a leer hoy Romanos 12, versículos 14 hasta el 21. Dice lo siguiente: Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Muy bien, hasta ahí es la palabra del día de hoy. Vamos a orar juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por traernos una vez más a rendirte un culto en este día domingo. Hoy queremos abrir nuestro corazón ante tu palabra para poder comprender cuál es tu voluntad para nuestra vida. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos de tu amor, para que nosotros podamos ser auténticos instrumentos de bendición en este mundo. Gracias, Señor, por esta palabra que nos das y guíanos, Señor, durante este tiempo en el que recibiremos este mensaje. Pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer el versículo clave del día de hoy, que es el versículo 14. Leamos juntos, por favor. Ya, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Hoy queremos hablar sobre el amor hacia el mundo. ¿Cuál es el alcance del amor de un cristiano? ¿Hasta qué punto debe crecer nuestro amor? ¿Hasta qué punto debemos amar? ¿Cuál es el alcance del amor al que debemos aspirar como hijos de Dios? Amar a Dios sobre todo es lo primero y más importante en nuestra vida de fe. Además, el Señor nos enseña a amarnos entre hermanos en Cristo, entre quienes conformamos un único cuerpo en el Señor. ¿Eso es todo? ¿Hasta ahí debe llegar nuestro amor? Claro que no. El amor de un hijo de Dios debe crecer hasta aproximarse en semejanza al amor de su Padre Celestial. ¿Y cómo nos ama nuestro Señor? Con un amor incondicional. Un amor que no se detiene a mirar nuestra condición y que no es selectivo. Pablo nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos demostró su amor al dar a su amado Hijo Jesús sin esperar merecimiento alguno de nuestra parte. Aún así, el amor de Dios no implica que todos los hombres vayan a ser salvos. Solo quienes crean en Jesús alcanzarán la salvación. Juan nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que permanece en pecado y se niega a creer en Jesús recibirá condenación. Porque si Dios admitiera a todos los hombres, aun los que por persistir en sus pecados dañan a otros, no podríamos decir que Dios es amor. Dios es amor y este amor se refleja también en su justicia. Entonces, ¿en qué consiste el amor de Dios hacia el mundo? En su paciencia,
en su tolerante misericordia. Pedro nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Dios es misericordioso y paciente con nosotros, pero su juicio indefectiblemente llegará. Así que Dios no desprecia ni aborrece a los hombres, sino que los ama y espera que se vuelvan a Él. Como hijos de ese Dios que es amor, también nosotros debemos aprender a amar más allá de la condición. Debemos aprender a amar de forma incondicional. Debemos aprender a amar como Dios lo hace, llamando a las almas a la salvación de Jesús. No fuimos salvados para aborrecer a las personas, sino para amarlas. Ensanchemos entonces el alcance de nuestro amor hacia las fronteras más lejanas, tal como Dios nos ha amado, con toda nuestra imperfección y rebeldía. También nosotros seamos persistentes en extender nuestro amor hacia el mundo. Amén. Luego de expresar de qué manera concreta podemos manifestar nuestro amor a los hermanos, como vimos la semana pasada, Pablo continúa hablando sobre nuestro deber de amar a todas las personas. Él nos exhorta diciéndonos, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Siendo hijos de Dios, es normal que padezcamos la persecución del mundo, porque no somos parte de Él. Porque nuestra vida misma denuncia la corrupción y los engaños del mundo. Porque predicamos la destrucción de todo aquel que se asocie con el mundo. Jesús nos dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. La persecución es inevitable para todos los cristianos. Pablo le dijo a Timoteo que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esta persecución puede ser pública cuando hay un rechazo de la sociedad y aún del Estado, cuando los cristianos son encarcelados, expulsados o asesinados por la fe, por su fe. Este tipo de persecución existe hoy en día en varios países. Pero por más que en otros lugares, como en nuestro país, no haya una persecución pública, existe también una persecución silenciosa. Hay desprecio, maltratos, acusaciones, difamaciones contra los cristianos. Esto lo vivimos a diario en nuestra comunidad, que se va inclinando cada vez más hacia el pecado. Ambas persecuciones, las que son públicas y las silenciosas, son activas y buscan dañarnos, buscan hacernos dudar o claudicar a nuestra fe. No obstante, Pablo nos dice que debemos bendecir a quienes nos persiguen, bendecir y no maldecir. Jesús nos ordena, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Un hijo de Dios debe ser un instrumento de bendición y nunca de maldición. Esto no solo implica que debemos abstenernos a odiar, sino que debemos manifestar nuestro amor activamente hacia el mundo. ¿Y de qué manera podemos bendecir al mundo y extenderle nuestro amor? Por nuestras palabras, acciones y oración. Pablo nos da algunos ejemplos. Primero, expresamos amor hacia el mundo cuando acompañamos a los otros en sus alegrías y también en sus dolores. El apóstol nos dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Una forma de manifestar nuestro amor a los otros es por compartir sus alegrías.
A todos nos gusta participar de festejos, ¿no es así? Cumpleaños, casamientos, aniversarios, graduaciones. Por eso, gozarnos con los que se gozan parece algo sencillo, pero no siempre es así. Especialmente cuando la felicidad del otro se vincula con una frustración para nosotros. Como cuando un compañero de trabajo recibe el ascenso que nosotros pretendíamos. O cuando otro se alegra por la victoria de su equipo de fútbol sobre el nuestro. O cuando orábamos para casarnos con una persona y ésta decide formar una familia con alguien más. No siempre es fácil gozarnos con los que se gozan. No obstante, cuando hay verdadero amor, esto es posible. Cuando el amor es perfecto, podemos bendecir a los otros, más allá de nuestras circunstancias personales. Asimismo, Pablo nos muestra que no solo en el gozo se manifiesta el amor, sino también en las tristezas. Cuando estamos junto a los que lloran, llorando a su lado, compartiendo su dolor, abrazándolos en su sufrimiento. A muchos les gusta participar de celebraciones, pero no están tan predispuestos a acompañar a los otros en sus agonías, en la partida de un ser querido, en las crisis económicas o familiares, en la pérdida de un trabajo, en la desaprobación de un examen, en la soledad, en la enfermedad, en la angustia. Sin embargo, es en esas situaciones cuando más hace falta la presencia de un Hijo de Dios para traer paz, bendición y esperanza a las almas, para manifestar amor hacia el mundo. En un taller de evangelización, el pastor que lo exponía habló de su experiencia personal sobre las circunstancias en las que las personas habían estado más abiertas a escuchar el mensaje del Evangelio. ¿Saben cuándo había sido? No había sido en la iglesia, ni tampoco en los sitios elegidos para ir a evangelizar. Había sido en los ámbitos de profundo dolor, en los funerales, en los hospitales, en donde reinaba la devastación y la desesperanza. Sin embargo, lastimosamente, muchas veces estos no son los lugares más concurridos o frecuentados por los cristianos. No son los lugares que más frecuentamos los cristianos. Nosotros conocemos el verdadero gozo y tenemos una esperanza certera más allá de este mundo. Conocemos a Jesús y hemos recibido su amor y salvación. Por eso es que podemos expresar amor hacia el mundo, tanto en tiempos de gozo como en tiempos de dolor. Gocémonos con los que se gozan y lloremos junto a los que lloran. Que nuestra presencia siempre sea una bendición para los demás, tanto en sus risas como también en sus lágrimas. Amén. Segundo, expresamos amor hacia el mundo cuando damos ejemplo de amor. Pablo nos insta a estar unánimes entre nosotros. La unidad dentro de quienes conformamos la iglesia no es solo una bendición para nosotros, sino también para el mundo. Cuando hay verdadero y perfecto amor entre nosotros, las otras personas pueden descubrir una realidad diferente a la que les presenta el mundo. Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Cuando reina el amor y la unidad en medio de los hermanos en la fe, la iglesia se vuelve un cálido refugio para quienes se acercan a ver lo que está sucediendo allí. Cuando nos mantenemos unidos, somos más fuertes y podemos influir y atraer a las almas a la salvación en Cristo. Jesús oró diciendo: Padre, te pido que todos los que crean en mí sean uno, así como tú estás en mí y yo estoy en ti. Te pido que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El amor y la unidad entre nosotros
conducen a las almas a creer en Jesús, bendicen al mundo. Pero si no hay genuino amor entre nosotros, ¿cómo podríamos esperar ser una bendición para los de afuera? Nuestro versículo clave para este año es: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Que nuestros lazos de amor se vuelvan cada vez más estrechos y podamos llevar salvación a nuestra sociedad, manifestando así nuestro amor hacia el mundo. Amén. Tercero, expresamos amor hacia el mundo cuando nos acercamos a los humildes. Pablo añadió: no altivos, sino asociándoos con los humildes. Los altivos son quienes se sienten superiores a los otros y son indiferentes a la necesidad de los demás. Los hijos de Dios no deben ser altivos, sino solidarios con los humildes. Esto implica vivir con simpleza y sin aires de voluble grandeza. Pero además, los cristianos debemos velar por quienes pasan necesidad, porque fuimos llamados a ser sal y luz del mundo. Por lo tanto, no debemos mirar para otro lado cuando sabemos que podemos ayudar al otro. Como hijos de Dios, no dejemos pasar la oportunidad de socorrer al que vemos que padece necesidad, a nuestros vecinos y compañeros, a todo aquel que Dios pone cerca de nosotros. Seamos una bendición para los otros y manifestemos con nuestro servicio real y solidario nuestro amor hacia el mundo. Amén. Cuarto, expresamos amor hacia el mundo cuando renunciamos a nosotros mismos. Pablo además nos dice: no seáis sabios en vuestra propia opinión. A nadie le gustan los sabelotodo. A nadie le gustan los presumidos. La gente se aleja de los que se echan flores a sí mismos y de los que creen tener siempre la razón. Por eso, los que son sabios en su propia opinión no tienen posibilidad alguna de bendecir a los otros. Ahora bien, tampoco puede bendecir a los demás el cristiano que es inestable en su convicción. Por eso debemos estar firmes en nuestra fe y en la palabra de Dios. No ser sabios en nuestra propia opinión no significa aceptar las diversas ideologías de pecado que hay en este mundo. Y entonces, ¿qué implica en la práctica no ser sabios en nuestra propia opinión? Implica estar más dispuestos a escuchar a los otros que a hablar. Escuchar antes que pretender enseñar o ponernos de ejemplo. Escuchar antes que querer convencer a los demás con nuestros consejos. La gente necesita ser oída. De esta forma podemos expresarle nuestro amor. Solo el que percibe que está siendo escuchado abre su corazón para recibir nuestras palabras, porque ha sentido nuestro amor. Por lo tanto, seamos más prontos para oír que para hablar. Más prontos para entender que para juzgar. Más prontos para escuchar que para imponer nuestra opinión. De esta forma podremos bendecir y mostrar amor hacia el mundo. Amén. Dios manifestó su amor incondicional hacia el mundo al entregar a su único Hijo. Dios amó a la humanidad sin distinción. Del mismo modo, nosotros también debemos amar a las personas sin condicionamientos ni distinción. Si eligiésemos cómo, cuándo y a quién amamos, no seríamos sinceros en el amor. Seríamos hipócritas. Por lo tanto, manifestemos nuestro amor hacia el mundo con sinceridad, gozándonos con los que se gozan y llorando con los que lloran, siendo unánimes entre nosotros, dejando toda altivez y asociándonos con los humildes, no siendo sabios en nuestra propia opinión. Que allí donde estemos, nuestro Padre Celestial haga descender su bendición
Que el reino de Dios se haga visible en medio del lugar en que nos encontremos, a través de nuestras vidas que reflejan el amor del Señor. Amén. Tal vez amar a los hermanos en Cristo no siempre sea sencillo. Quizás un poco más complicado que esto sea amar a todas las personas que nos rodean. Aún así, hay un amor que es todavía más costoso. Hay un amor que todavía es más costoso. Es el amor a los enemigos. Pablo también se refiere a esto. A decir verdad, puede parecer un tanto extraño que un cristiano tenga enemigos. ¿Vos tenés algún enemigo? ¿Tenés un enemigo? Nadie dice nada. Aunque nos duele admitirlo, la verdad es que seguramente sí lo tengamos. No necesariamente un enemigo sea una persona a la que aborrecemos y le deseamos el mal. Un enemigo también es aquel a quien nos cuesta acercarnos porque no podemos perdonarlo. Aquel al que le guardamos rencor en nuestro corazón. Es también aquel al que nos cuesta aceptar porque piensa diferente o porque no comprendemos su forma de actuar o no nos gusta su personalidad. Un enemigo es asimismo aquel al que vemos como rival, aquel con el que competimos por algún interés personal, aquel al que envidiamos porque tiene lo que nosotros quisiéramos tener. Y también un enemigo es aquel que nos hace la vida imposible y que deseáramos que desapareciese en algún momento. Vuelvo a preguntarte, ¿tenés algún enemigo? ¿Tenés algún enemigo? Pablo reconocía nuestra debilidad. Por eso él nos dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. La naturaleza de pecado del hombre lo lleva a devolver a los otros con la misma moneda. Si alguien le hace daño, quiere que sufra como él sufrió, o todavía más. Si alguien lo maltrata, lo arranca de su vida, no quiere verlo más. Lo bloquea de todas las redes. Pero esta no es una actitud aceptable para un hijo de Dios. Un hijo de Dios procura siempre lo bueno, aunque le hayan hecho mal. Pone la otra mejilla, camina con el otro más de la cuenta, da más de lo que le piden. ¿Por qué? Por ignorancia, por ingenuidad, porque es un tonto. No, hace esto por amor. Jesús nos dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Así como nuestro Señor manifiesta su amor hacia todos, también nosotros debemos amar aún a nuestros enemigos. La primera respuesta que puede salir de nuestra boca al pensar en amar a nuestro enemigo es, ¿por qué tengo que amarlo si no se lo merece? ¿Por qué tengo que amarlo con todo lo que me hizo? Con todo lo que me hace. Y seguramente tengamos razón al exponer esta conclusión. Seguramente tengamos razón. Pero, ¿acaso Dios no nos amó y nos salvó cuando nosotros éramos sus enemigos? ¿Acaso no nos amó y nos ama sin nosotros merecerlo? ¿Acaso no nos ha perdonado echando todos nuestros pecados al fondo del mar? ¿Por qué nos cuesta tanto amar? ¿Por qué?
¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? ¿Por qué no podemos perdonar y sepultar las faltas del otro? ¿No será porque tenemos un muy elevado amor hacia nosotros mismos? ¿No será porque no reconocemos cuánto hemos sido amados por el Señor? En medio de una sociedad cada vez más agresiva y violenta, se va volviendo más difícil amar. La gente está más irritable y estresada. ¿Se dieron cuenta? Se gritan, se insultan, discuten, se maltratan. Sí, esto viene desde hace años, pero cada vez es mayor. Sin embargo, nosotros no debemos enredarnos en esto. Por el contrario, tenemos que perseverar en el amor. Jesús anticipó que la falta de amor sería una evidencia clara del fin de los tiempos. Él dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por eso, debemos luchar por mantener el fuego del amor encendido. Porque si nuestro corazón se enfría, ¿cómo podría Dios usarnos? ¿Cómo podría Dios realizar grandes obras entre nosotros? La realidad es que el Espíritu Santo no se ha debilitado con el correr de la historia. Es el amor de la Iglesia el que se ha ido enfriando. ¿Cómo podría Dios bendecir con grandes manifestaciones de su poder a su pueblo si no hay amor sincero dentro de Él? Necesitamos preservar el verdadero amor. Por eso Pablo nos dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No es bueno que mantengamos distanciamiento con las otras personas. No es bueno que conservemos rencores y sigamos peleados con los demás. Visible o invisiblemente. No es bueno dejar crecer las diferencias. Esto mata el amor y nos daña a nosotros más que a nadie. Nos quita el sueño, nos quita la tranquilidad, nos quita la salud, nos quita poder espiritual y la posibilidad de reflejar al mundo el amor del Señor. Por lo tanto, procuremos alcanzar auténtica reconciliación con quienes antes consideramos enemigos. Busquemos estar en paz con todos y no dar lugar al aborrecimiento y mucho menos al deseo de venganza, porque esto es dar lugar al diablo. Pablo nos dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. Se dice que en el antiguo Egipto, cuando una persona quería demostrar su sentimiento de culpa o vergüenza, salía a la calle con una sartén en la que ponía carbones encendidos para que se le encienda la cara de vergüenza. Quien devuelve bien por mal, conduce al otro a reflexionar y sentirse avergonzado. Dios es hacedor de justicia. Por lo tanto, si confiamos en Él, sabemos que Él dará la retribución justa. De nuestra parte, solo hay una reacción posible: amar. Porque solo el amor resuelve todo, aún lo irreconciliable. Solo el amor sana. Solo el amor triunfa sobre el mal. La razón por la cual muchos se comportan de forma violenta y reprobable es porque no recibieron suficiente y sincero amor. Si nadie les brinda amor,
jamás podrán salir de su estado. Por eso, el Señor nos insta a amar. Si amamos, traeremos sanidad allí donde no había esperanza. Si amamos, seremos auténticamente vencedores. Amén. De ahí que Pablo concluye sus palabras diciendo: no seas vencido de los malos, sino vence con el bien el mal. ¿Querés ser un vencedor? Seamos vencedores para el Señor. Para este año 2023 hemos tomado 3 títulos de oración: amor a Dios, amor a los hermanos y amor hacia el mundo. Nuestro amor hacia el mundo no se refiere al apego a las cosas materiales de esta tierra. Se refiere a nuestro amor a quienes Dios también ama, pero que están lejos de Él. A quienes Dios espera con paciencia que se le acerquen con arrepentimiento. ¿Y cuál será entonces la mejor forma en la que podemos expresar nuestro amor hacia el mundo? Compartiendo el Evangelio de Jesús. Pablo proclama: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Anunciemos también nosotros el Evangelio de Jesús al mundo. Que en este año podamos invitar al menos a un alma a la salvación del Señor. Esto solo será posible si estamos revestidos primero de genuino y entrañable amor. Amén. Nuestro mundo necesita recibir el verdadero amor. Aportémoslo nosotros y traigamos bendición a nuestra tierra. Seamos instrumentos y portavoces del amor más excelso, el amor del Padre Celestial que dio a su único Hijo para salvarnos. No dejemos que nuestro corazón se enfríe. Antes bien, avivemos el fuego del amor y brindemos ese amor hacia el mundo. Amén. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra en este día. Gracias por habernos llamado a ser instrumentos de bendición, instrumentos de amor, allí donde tú nos has llamado a estar. Y sabemos, Señor, que no siempre es sencillo cumplir con esto, pero tú sabes que nosotros podemos hacerlo y por eso tú nos dices esto en esta palabra, en este día. Señor, tú vienes a nosotros también para ayudarnos y guiarnos a través de tu Espíritu Santo, para que el amor en nosotros crezca, arda y pueda reflejarse. Señor, ayúdanos a poder luchar para poder agradarte expresando tu amor. Ayúdanos a poder amar aún a las fronteras más difíciles, como es el amor a nuestros enemigos. Arranca de nuestro corazón todo sentimiento negativo hacia los demás y que ya no exista en nuestro corazón enemistad alguna, sino que tengamos el deseo de amar y así lo hagamos efectivamente. Tú nos has llamado a amar y nosotros queremos expresar este amor hacia el mundo también. Te damos muchas gracias porque fuimos amados por ti y por ese amor nosotros hoy podemos también amar. Gracias por todo. Pedimos tu bendición en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cargaste tú mi cruz, tú me la diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublime.